Bienvenidos amigos a este subprograma La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que bien. Hoy día, jueves 10 de julio, ¿no? Jueves 10 de julio. Esperando pues que todos estos temas ya los tengan ustedes en la práctica y se pueda seguir trabajando con esto para que nosotros tengamos todo lo que es la abundancia, para entender claramente cuál es el destino que tenemos nosotros acá, cuál es el objetivo, cuál es la misión. Nosotros todavía tenemos esa percepción de que la situación es económica y es dinero y tener cosas, lo cual no está mal, pero es una partecita nada más de lo que hemos venido a realizar acá. Es algo así como una rama de todo un árbol. Entonces, aunque tienen que haber cambios, que tenemos que ayudar a los demás, que tenemos que entender qué cosa es la energía, que tenemos que hacer que este mundo sea mejor gracias a nosotros, y así, una serie de situaciones que nos van a gratificar, y de ahí ya es donde viene ya la manifestación en sí, la ley de la atracción y lo que uno anhela y lo que uno desea. Muchas veces uno no tiene una idea clara, ¿no?, acerca de lo que es la vida y solamente se pausa y se dirige a tener cosas, a conseguir cosas materiales, ¿no? Que eso llamamos compensación, gratificación, y todo lo demás. Eso no es nada malo, eso es completamente bueno, ¿no? Pero como por ahí escuché, porque esta no es mi palabra, ¿no? Como por ahí escuché que decían, bueno, ojalá que todo el mundo pase por ser millonario y famoso para que se dé cuenta que esa no es la realidad, que ese no es nuestro destino, que eso no te gratifica. Eso es de verdad que me impactó, porque es cierto, ¿no? ¿Qué pasaría si la ley a todos nosotros nos hiciera millonarios y nos hiciera famosos? Bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? Entonces nosotros nos daríamos cuenta. Es algo así como que retornara a cuando les expliqué lo que era el paraíso, ¿no? Que todo el mundo, todos tenían de todo, todos tenían de todo. Todavía no existía la mujer, porque éramos hermafroditas, ¿no? Y mirábamos para arriba y decíamos, Dios mío, por favor, regrésame al reino de los cielos, no quiero estar acá, regrésame. Y tenían todo, todos los poderes, abrían la boca y todo lo tenían, pero ellos tenían más entusiasmo por la vida espiritual. Entonces la mujer fue creada para que nosotros salgamos de esa inocencia, ¿no? Y tener una compañía, una hermosa compañía, y entonces ya de ahí poder tener una base, ¿no? Tener bueno, vamos a hacerlo juntos. Y entonces ya había un estímulo maravilloso. Pero eso poco a poco se ha ido perdiendo con esas creaciones psíquicas nuestras, ¿no? Entonces al final siempre nos falta algo. Al final a nosotros, a los seres humanos, siempre nos va a faltar algo. Siempre vamos, no, yo quiero esto también. Entonces nosotros también tenemos que entender que nuestra naturaleza, al ser científica, que ya también hasta parte de eso ya la hemos perdido, nuestra naturaleza, al ser científica, pues lo que quiere es saber más, conocer más, y eso nunca va a acabar. ¿Por qué?
porque el conocimiento es infinito. Entonces, cuando tú ya llegas a saber más, vamos a suponer que despertamos la conciencia, o vamos a suponer que ya eliminamos a todos los defectos, de ahí viene otro nivel, y en donde vamos a tener nosotros otro tipo de necesidades y otro tipo de intenciones. Vamos a suponer de que nosotros acompañamos constantemente a Jesús el Cristo. Ya Jesús el Cristo ya se autorrealizó, ya el Cristo ingresó en él, ya es Dios y todo lo demás. ¿Y ahora qué hace? ¿Ya no va a hacer nada? ¿Descansa? Eso no es verdad, eso no es cierto. Él todavía sigue haciendo obra en el Oriente. Está acá, pero de una manera muy cautelosa, casi invisible. Entonces, ¿por qué? Porque de ahí, del nivel que ya él alcanzó, ya él tiene ese estímulo de otro nivel. Ustedes han escuchado, han leído en la Biblia que él siempre decía que se iba pues al monte, ¿no? A orar. ¿A quién le oraba? ¿A quién le oraba? Él decía a su Padre que está en secreto. O sea, siempre hay un nivel. Todos nosotros tenemos un Padre que está en secreto. Entonces son situaciones que uno tiene que entender. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando hablo de infinito, no significa que ya llegaste tú a eliminar los defectos y a despertar la conciencia y listo, se acabó. No es así. No es así. Esa será nuestra primera meta. Porque después, una vez que llegamos a eso, hay otras metas de mayor luz, de otro tipo de consideraciones. Hay mucha gente que anhela ser millonario, hay mucha gente que anhela ser joven toda la vida, hay mucha gente que quiere el elixir de la eternidad. O sea, siempre alguien tiene en la cabeza un anhelo. Eso está bien, porque eso nos estimula a movernos y a no estar sentados y diciendo ya hasta aquí nomás llegó. No, a eso, ese es el tema, eso es lo que yo me quiero referir, eso es lo que quiero que se entienda. Porque uno, por ejemplo, estando acá, lo primero que dicen es, ya como hay que trabajar en este mundo, yo lo primero que quiero es llegar a la jubilación. Yo quiero jubilarme rapidito, jovencito nomás. Y yo ya te conté también que en el tiempo en que yo supuestamente me quería jubilar, me jubilé a medias, mi cuerpo reaccionó, mi mente reaccionó. En los mundos interiores también las cosas cambiaron. Y entonces, el mundo físico para mí también cambió. Entonces uno dice, yo me quiero jubilar, como quien dice, yo ya no tengo ningún deseo, no tengo ninguna intención. Para mí todo esto está bien. Y eso no es verdad, tengas la edad que tengas. ¿Ves? Entonces yo te llamo a la reflexión, a que más o menos tú puedas entender de que ya, yo voy a llegar a la meta. Ya, cuando llegas a la meta vas a tener otra meta. El problema del ser humano es que cuando llega a la meta de tener un carro, va a querer 2 carros. Cuando llega a la meta de tener una casa, va a querer 2 casas. Y cuando llega a la meta de tener 1 millón, va a querer 2 millones. Y así sucesivamente. Entonces, esas metas que llamamos metas, está bien, pero hay que entrar en el equilibrio. Está muy bien que tú tengas un deseo, ¿no? Que tengas una intención, que apliques la ley de la atracción o la manifestación, como la quieras llamar, para poder tener una compensación. Eso está perfecto, nadie lo discute. Eso es una maravilla, está correcto. Es más, yo siempre te he conminado, vive en casas de grandazas, vive en mansiones, que tu casa tenga piscina, que tú gana un montón de dinero. Eso es abundancia. Ten el amor de tu vida, ten hijos, mantén bien a tus hijos. Siempre digo eso. Cuando me dicen, me he comprado mi casa y se compraron un departamentito de 100 metros y están endeudados 20 años con el banco, eso no es comprar casa. Y no es que yo me burle, sino de que tu meta es muy simple. ¿Entiendes? Uno tiene que tener metas grandes. ¿Por qué? Porque en el camino uno va encontrando situaciones con las que ya vas encontrándote a ti mismo en realidad. Y lo que te empuja, lo que te hace nacer esa fuerza de voluntad, es esa compensación, esa meta a la que tú vas a llegar. Y si tú tienes un carro o 2, eso está bien, eso es natural, pero ¿para qué quieres 3, 4, 5, 6?
¿O para qué quieres tantas casas? Entonces ahí es donde uno se va dando cuenta lo que significa el equilibrio. Ya, entonces esa es la parte importante para nosotros. Esa es una parte fundamental. Acá yo no te estoy poniendo tropiezo, ni te estoy diciendo, oye, mira, ¿sabes qué? Cuando llegues acá, hasta ahí nomás llega. No, yo no te digo eso. Yo no te digo eso, sino que haya un equilibrio en tus deseos. Y eso tú mismo lo vas a sentir, tú mismo lo vas a experimentar. Porque cuando llegas a tener todo, vas a querer tener más. ¿Por qué? Porque si no se vuelve un poco aburrido la vida, se vuelve un poco monótona. Ya ves, esa mala experiencia de la pseudo jubilación. Y entonces uno dice, entonces, ¿para qué estoy acá? ¿Cuál es el chiste? ¿No? Entonces no podemos llegar a eso. ¿Por qué? Porque nosotros todavía estamos en eso, en esa parte de la evolución. Y la evolución, como te repito, la evolución es eterna y el conocimiento es infinito. Y nuestra base, que debería de ser científica, saber y conocer bastante, eso es también no tendría forma de definir el infinito. Entonces, por eso es que yo siempre insisto en esto. Hay que sube el primer escalón y después subes el segundo escalón y después subes el tercer y así sucesivamente. Porque uno quiere llegar de porrazo al final. ¿Y qué vas a saborear? ¿Y qué vas a experimentar? ¿Y qué vas a aprender? ¿Y qué vas a saber? ¿Me entiendes? Porque el hecho de que uno tenga una intención y que la meta es tu premio, entonces uno no debe de concentrarse única y exclusivamente en el premio. Única y exclusivamente en la meta. Uno debe de concentrarse también en disfrutar el camino hasta llegar a la meta. Que ahí vas a tener obstáculos, que vas a tener resistencia, que las cosas no te van a salir bien en un principio porque no hay experiencia, son cosas nuevas. Y entonces, ¿eso qué significa? Eso es bueno para ti. Porque va formándote, va forjándote. ¿Ves? Vas aprendiendo, vas sabiendo, vas subiendo. Eso es evolución. Entonces, cuando uno entiende esta parte, ahí entonces uno tiene que hablar de la eternidad. Y ya no en una ocasión, sino en varias ocasiones ustedes me han escuchado hablar de la ley del retorno y recurrencia, de las 108 existencias y cómo es este asunto de las 108 existencias y yo no me acuerdo de mi existencia pasada, porque hay que entender una cosa, ¿eh? Para poder llegar a un gran nivel, una sola vida, una sola existencia nos va a alcanzar. Para eso de la evolución de la conciencia, para eso lo que hemos venido a hacer en este mundo, una sola vida de 70, 80, 90, 100 años, ¿nos va a alcanzar? No nos va a alcanzar, pues. No nos va a alcanzar. Entonces, ese es el tema de hoy. Ese es el tema de hoy. La abundancia, lo que la ciencia, el ser científico, el conocimiento, el adquirir cierto tipo de energía, ese despertar maravilloso, todo eso, vamos a llegar a un nivel en esta existencia y va a haber otra existencia más. Al final son 108 existencias. Yo te quiero contar esto y de ahí también vamos a sacar cierto tipo de conclusiones. Pero antes de entrar de lleno al tema, permíteme recordarte cuáles son nuestras ofertas, ¿ya? Las ofertas vienen a ser nuestros geles sin alcohol. Cada gel sin alcohol cuesta 30 soles, 2 geles por 60 soles. En este caso te vamos a dar 3 geles por 60 soles, te ahorras 30 soles. Y te vamos a dar el Vitalka, que es para el hígado, la vesícula, para el páncreas. Te vamos a dar el Secan, que es el muérdago para la presión alta, artritis, sistema inmunológico. Y el Moringa, cápsulas de moringa atomizada, el frasco de 50,
que los 3 deberían de costar 134 soles, en oferta te lo vamos a dar a 100 soles, ¿ya? Te ahorras 34 soles, o sea, geles sin alcohol 3 por 60 soles, y el Vitalka con el Secan y el Moringa, los 3 por 100 soles. Todo esto es en Quirón Las Camelias, 314, Urbanización Camacho, La Molina. Teléfono 435-2313. 435-2313. Y al 940-150-343. 940-150-343. Te recuerdo que nosotros atendemos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Por si acaso, estas ofertas son hasta este viernes, ¿ya? Hasta este viernes. Si estás interesado, ya sabes, puedes llamar a los teléfonos, a los celulares, o puedes ir a Quirón Las Camelias, 314, Urbanización Camacho, La Molina. Bueno, creo que no me olvido de nada. Creo que no, pero bueno, entonces vamos. Entonces ya hemos estado estudiando lo que es el cuerpo físico y los otros cuerpos, ¿no? El cuerpo vital, astral, mental, causal, búdico, átmico. Hemos estado estudiando también lo que vienen a ser nuestros centros energéticos, el intelectual, el motriz, el instintivo, el emocional, el sexual, ¿no? Hemos estado hablando de lo que es el espíritu, de la conciencia, los arquetipos. Hemos estado hablando de todas esas cosas, ¿no? Y de la evolución de la conciencia que tenemos, qué es lo que hemos venido a hacer a este mundo, qué es lo que hemos venido a hacer. Pero para ello nosotros es muy importante seguir aprendiendo esto del retorno y la recurrencia. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender que con una sola existencia no va a alcanzar. Y entonces para alcanzar un buen grado de vibración y de despertar de la conciencia, para poder obtener eso, necesitamos una buena cantidad de vidas. ¿Y por qué es que si nosotros tenemos 108 existencias, por qué es que yo no me acuerdo de mi vida pasada? Es muy sencillo, por lo que hablamos anteriormente, ¿no? El nacimiento es un shock de pasar de una dimensión a otra dimensión. Y la muerte es otro shock, pasar de la tercera dimensión a la quinta dimensión. Entonces, cuando uno pasa de un lado al otro lado, tiene que tener un grado, un porcentaje alto, no tan alto, pero más o menos despierto, de conciencia, no de inteligencia, porque los inteligentes incluso, ustedes se han dado cuenta, poco a poco, cuando nos llega la vejez, hasta nos olvidamos de quién es tu hijo, quién es tu esposa, nos olvidamos de nuestra dirección, ya los veteranos salen y ya no se acuerdan de dónde viven, lo tienen en la punta de la lengua, pero no lo recuerdan. Entonces, como no lo recuerdan, es porque se han acostumbrado tanto al uso de la mente y nada de la conciencia. Porque si usaran la conciencia, no habría ese problema. No existiría ese problema de debilidad cerebral, de pérdida de memoria, no. Y es más, a las personas que ya tienen un porcentaje de conciencia despierta, viene el ángel de la muerte, le avisa con 3 meses o 2 meses de anticipación y le dicen tal día, tal fecha, tal hora, ya te vas, arregla tus papeles, arregla tus cosas porque ya vengo a llevarte. Y entonces así es la cosa. Así es la cosa. Entonces uno ya sabe ya que tiene que darle, pues, dejar todo, que para los hijos, que para la esposa, que para todo establecido para que no haya ningún detalle que se le pase por ahí, los documentos y todo lo demás. Porque uno dice, no, calato vienes y calato te vas. Mentira, porque ya después vamos a hablar de la ley de las herencias. Eso es mentira, eso es falso. Por eso es de que viene mucha gente pues que en una vida viene y comienza a hacerse millonario con suma facilidad o tiene la abundancia con suma facilidad y otros no. Para otros es muy pesado, es muy doloroso. Pero bueno, vamos por partes. Entonces,
Esta retorno y recurrencia tiene que venir obligatoriamente 108 veces. Por eso es que está el reino de los cielos y por eso que también están los infiernos. Y ojo, que los infiernos no está lleno de demonios, ni Satanás, ni el diablo, ni nada por el estilo. Está lleno de maestros y no es un lugar de castigo, es un lugar más bien de limpieza. ¿Cómo te podría descifrar, describir al reino, a los infiernos? Es como un baño sauna. No es que hay fuego, no hay fuego. Hay un olor a azufre escandaloso, eso sí. Y la gente que está ahí, ¿qué te digo? Viven su vida y poco a poco, en el segundo infierno, en el tercer infierno, en el cuarto infierno, poco a poco van a más leyes, porque ahí son 96 leyes por uno, 96 leyes por dos, en el noveno infierno es 96 leyes por 9, mira cuántas leyes. Esas leyes son las que hacen esa pesadez que hace de que todos esos defectos que nosotros hemos creado se derritan. Entonces ahí es donde uno se convierte como en un árbol, como una cosa así, que ya no te puedes ni mover. Ya no te puedes ni mover por la pesadez. Y entonces ahí están los maestros, están los ángeles mirando que todo el proceso se haga de la debida manera. Entonces, y ahí uno puede encontrar, pues en los mundos infiernos vas a encontrar a personas ahí en prostíbulos, a otras personas en cantinas, a otras personas con su familia, a otras personas con sus hijos. Entonces uno dice, ¿pero esos son sus hijos? No. ¿Esa es su esposa? No. Pero son creaciones mentales del misma alma que no tiene conciencia. Al no tener conciencia, entonces va creando mentalmente su vida. Para él no está muerto, para él no está en el infierno. Para ellos siguen creando un mundo mental allá y entonces siguen viviendo porque ese es su placer. ¿Entiendes? Entonces, poco a poco se van limpiando de esos elementos psíquicos que nosotros mismos hemos creado. Para eso es. Entonces, los mundos infiernos no es un lugar que ahí viene el diablo y se aprovecha de ti. No, eso es mentira. Eso es falso. Entonces, ¿por qué te tengo que contar esto desde un principio? Para que uno también pueda entender, porque yo he visto que hasta el Papa y hasta, no sé, religiosos que dicen los infiernos no existen. Sí existen, dicen el infierno. ¿Cómo se ve que no saben? El infierno, el primer infierno es el purgatorio, donde todavía no es el llanto ni el crujir de los dientes. El segundo infierno para adelante, ahí sí. Entonces, sí existe, pero no está el diablo, no hay ningún demonio. Los demonios somos nosotros que vamos con esos elementos psíquicos que hemos creado nosotros y que nos negamos, pues, somos cómplices de seguir con esos defectos y no los eliminamos en esas 108 existencias. ¿Te das cuenta? Y queremos solamente cosas materiales y placer y bailar y cantar. Y entonces ese no es el motivo por el que estamos acá. Y no es un castigo, es una creación nuestra. Ya te he dicho, nosotros podemos vivir acá o en el infierno o en el paraíso. Eso depende de nosotros. Ese es el libre albedrío. Dios no se mete. Dios no se mete con nuestro libre albedrío. Él podría hacerlo, Nuestro Padre que está en secreto, así como lo llamaba Jesús el Cristo, Él lo podría hacer, pero no lo puede hacer. Él solamente nos orienta, nos da un consejo, y ese consejo nosotros deberíamos de seguirlo. Y si no lo hacemos, nada podemos hacer. Él nada puede hacer. Uno puede decir, pero es Dios. Por eso es que a mí me da cosa cuando yo escucho, cuando dicen, ay, pero ¿cómo puede Dios permitir que hayan guerras? ¿Cómo puede Dios permitir que haya tanta violencia? ¿Cómo Dios puede permitir que mira ese violador? ¿Cómo que Dios puede permitir? Eso es lo que hace el ser humano. ¿Y eso también tiene la culpa de Dios? ¿O tiene la culpa de esas personas violentas?
Entonces, son situaciones que uno tiene que ir entendiendo y comprendiendo. Al no haber conciencia despierta, le echamos la culpa hasta a Dios. Dios también tiene la culpa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a tener 108 existencias, 108 oportunidades. En esas 108 existencias, la idea es, uno, que empieces a eliminar esos elementos psíquicos que has creado. Ya, ese es uno. Y el otro, que empieces a despertar conciencia. Son los dos factores claves que se necesitan y que es lo que se te pide. Escúchame, a más conciencia, más ley de la atracción, más abundancia. Ese es el mago de la lámpara de Aladino. Ese es el mago de la lámpara de Aladino. Entonces yo no te estoy hablando de bondad ni de maldad, estoy hablando de conciencia. Entonces cuando uno despierta conciencia, comienza uno a tener la ley de la atracción como una cosa normal, común y corriente. Eso tenemos que ir entendiendo. Entonces en esas 108 existencias uno pasa por cierto tipo de proceso. Vas a un tribunal lleno de ángeles, se te juzga y una vez que eres juzgado, ya queda tu padre y tu madre. Tu madre es la que queda, ella es la que hace de abogado defensor. El padre solamente firma el libro porque todo está registrado. Hay un documento, hay un libro donde dice, estamos estableciendo esto para el angelito, para Guillermito, para el alma de Guillermo. Y Guillermito está ahí paradito. Y está paradito, pero está con sus ojos de zombie porque no tiene la conciencia despierta. Y entonces el padre, la madre es la que defiende. No, yo quiero que sea así, pero ella está limitada a las buenas obras o a las malas obras de su alma, ¿no? Porque cada uno de los padre y madre tiene su propia alma, que somos nosotros. Entonces, ya, llegan a un arreglo en qué país, en qué familia, qué sexo, etcétera, etcétera. Todo depende de la balanza, de cómo te hayas portado tú en tu existencia pasada. Y entonces ya de ahí firman el documento y ahí ya vienes y naces. Una vez que naces, tú ni te acuerdas que has estado en ese tribunal. Tú ni te acuerdas qué es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque si algo te acordabas un poquito, de repente ahí a modo de sueño, cuando entras a la tercera dimensión, cuando naces, cuando te dan tu palmadita en el poto y entonces comienzas a gritar, ahí te olvidaste de todo. Y tanto es así de que tú te acuerdas cuándo has nacido, cómo has nacido, en dónde has nacido, cuál fue tu primera ropita, quién fue el que te sacó de la barriguita de tu mamá. ¿Y tú te acuerdas de eso? No, nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Y no por el hecho de que no te acuerdas, no significa que no estés existiendo. Lo que pasa es de que no hay. Por eso que uno dice, no, yo no me acuerdo de mi existencia pasada. Y por eso es que no es verdad que hay existencia pasada. Entonces tú no naciste, pues, porque no te acuerdas cómo naciste. Y no te acuerdas el primer año, el segundo año, y tal vez el tercer año más o menos, y el cuarto año ya, poco a poco, ya te vas acordando, entrando en la lucidez. ¿Por qué? Por ese cambio de dimensión, nada más. ¿Ya? Entonces, uno viene acá, viene a esta existencia. ¿Ya? Y entonces tu padre y tu madre te pueden ayudar hasta donde firmaron ese documento. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que quiere decir? De que no te puede hacer grandes milagros, que te puede dar lo que te corresponde. Y de ahí viene ya la ley de la correspondencia. ¿Cómo actuaste tú en tu existencia pasada? Por eso yo te tengo que estar contando todo esto para que tú entiendas que mientras mejor hagas las cosas a favor de los demás, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tus amigos, porque eso no significa dinero, ¿ah? Que hagas algo bueno por cada uno de ellos, eso va a hablar a tu favor, que la próxima vez que tú vengas vas a venir pues como uno de esos millonarios que tú conoces ahora, porque así funciona esto. Así funciona esto, ¿ya? Te estoy dando una orientación para que tú veas por qué a algunas personas se le hace tan difícil tener dinero, o tener salud, o tener amor, y a otras personas se le hace bien sencillito, bien facilito. ¿Por qué?
porque eso no es suerte. ¡Ay, qué suerte! Nació en cuna de oro. ¿Qué suerte? En su existencia pasada lo trabajó bien bonito para merecerse eso. Nada es producto de la casualidad. Nada es producto de la suerte, porque la suerte no existe. Es causalidad. Toda acción tiene una reacción. Entonces, cuando uno le ora y le pide a su padre y le pide a su madre, le dice, por favor, hazme este milagrito, te lo puede hacer como parte ¿de qué? De tu capital cósmico. Esto es muy importante que estudies. Es importante que tú sepas, porque te lo puede dar o te lo puede permitir y puedes tener cierta facilidad. Pero también entiende una cosa, de que la idea de que nosotros vamos a venir acá no significa de que solamente vamos a tener casa, carro, porque hay mucha gente que ha nacido ¿te has dado cuenta? En cuna de oro y han tenido todo desde muy niños y los padres los han malcriado y les han dado demasiado y después cuando les dice trabaja no quieren trabajar y se vuelven unos ñoños y se vuelven unas personas así, se vuelven una carga para la familia y creen que todos se lo merecen. Entonces uno tiene que ir entendiendo de que todo depende del individuo, no solamente del merecimiento de la existencia pasada, no solamente de haber sido buenitos. Tiene que ver también con el alcance de tu despertar de la conciencia, porque en síntesis a eso venimos. ¿Entiendes? A eso venimos. Entonces viene ya el asunto pues del retorno, ¿no? Son 108 existencias. Entonces si te mueres, por ejemplo, y otra vez tienes que volver a regresar, otra vez pasas por el juicio y vamos a ver si es que por aquí o por allá la hiciste bien o no la hiciste bien, o te olvidaste o qué cosa hiciste, y de acuerdo a eso te mandan a otra familia, a otro país, en otra condición económica y O sea, de que tienes un destino, hay que entender una cosa, el destino lo haces tú, no lo hace Dios. El destino lo haces tú, no lo hace Dios. Con todo lo que tú has hecho en tu existencia pasada, te viene un destino ahora. Eso lo tienes que tener tú claro. No es que Dios mío, por favor, dame. Sí te da, por supuesto que te da. Pero por decirte, de 100 que tú necesitas, 10 te va a dar, como para que te alivien. Por eso es que muchos maestros dicen, ayuda a tu hermano, mas no le soluciones sus problemas. ¿Por qué? Porque en esos problemas está su educación. Es lo que les acabo de decir. Está bien que tú tengas tu meta. Está bien que tengas tu meta, pero no desperdicies el tiempo el tiempo que te toma llegar a tu meta. Ahí aprendes, ahí tienes experiencia, ahí desarrollas fuerza de voluntad, ahí despiertas conciencia, ahí te vuelves más inteligente. ¿Entiendes? No se trata de la meta. No, señor. ¿Cómo es que llego a la meta? Eso es un estudio. Entonces de eso se trata, eso es. Entonces tú tienes tu parte y Dios tiene su parte. ¿Por qué? O el universo tiene su parte. ¿Entiendes? De eso se trata la vida. La vida no es solamente que yo quiero y a mí que me den, porque yo me lo merezco. Además que porque tú eres un Dios misericordioso. No. Ya te expliqué que hay cosas que Dios puede hacer y hay cosas que no. No, pero Dios lo puede todo. Sí, lo puede todo. Pero Dios no miente. Y si tu Dios firmó un contrato por ti, porque eso lo firma el padre. La abogada defensora es la madre. Pero él es el que firma, él es el que dice, así como está establecido acá en el tribunal, estoy dando mi palabra para que esto sea tal cual, como hemos quedado. Y entonces tienes una libertad y a la vez tienes una limitación. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque eso es lo que te corresponde. Eso es lo que te corresponde. ¿Por qué? Porque así has usado tu libre albedrío. Así lo has usado. Has sido egoísta, no te ha gustado compartir, no has alimentado bien a tus hijos, le has sacado la vuelta a tu mujer,
Si le has sacado la vuelta a tu mujer peor, esa gente que ¿por qué no se separan de la mujer? Y ya por último, si es que que le meten golpe todavía y que le meten mano. Cuando es una persona así, abusiva, en la siguiente existencia viene como mujer y lo mandan a Irán. Ya, todas esas mujeres cohibidas que están por allá, que uno dice pobrecito, esos han estado en la existencia pasada, han sido hombres que le han pegado a la mujer. A ver, para que te dé miedo, pues ahí a los abusones esos, ahí para que te dé miedo, porque esa es la ley, así vienes. Así viene, ¿tú sabes cómo es allá? Allá la comida es así. Ya, la mujer cocina y todo. Y hace una fuente grandaza, inmensa, ya, de comida. Ya, lo que quiere el hombre, le pide qué cosa, ya, el plato, el manjar que él quiere, ya. En esa comida grandaza, en esa fuente grandaza, come él primero y los hijos y la mujer miran. Después de ahí comen los hijos. Y después que comen los hijos, al último, las sobras, el ripio, lo que queda, come la mamá, come la mujer. Así que si eres abusón, retráctate. Si alguna vez le has metido mano a tu mujer o a alguna mujer, ahí por si acaso ya te digo qué es lo que espera. Así que quieres ser muy valentón, que eso es una cobardía, eso no es ser valiente en ningún lado. ¿Cómo vas a darle pues golpe a alguien que es más débil que tú? Olvídate. Entonces, ya, acá estamos explicando varias leyes, pero es como para que nosotros podamos entender por qué es que regresamos y en qué condiciones regresamos, porque no es una situación de que Dios no existe porque Él tiene y a mí no me da. No, eso fue lo que tú te buscaste. ¿No ves que tienes que hacer dos cosas? Eliminar a esos elementos psíquicos que son tu propia creación, y con ello despertar la conciencia, aprender la meditación, aprender a ser amable, aprender a ser generoso, aprender a dar. No, pero yo no tengo plata. Acuérdate de una cosa, el ser generoso no siempre tiene que ver con dinero. Un buen consejo, acompañar a una persona deprimida, abrazarlo y un platito de comida, come la mitad tú, la mitad él, algo así. Algo simple, algo sencillo, es muy valioso. Acuérdate de lo que decía Jesús cuando en su época, cuando se daba, no sé por qué fiesta, daban un tributo. Y entonces venía una persona y daba, pues por decirte, no sé cuál será la moneda, pero vamos a poner, daba 100 talentos. Ya, el aplauso. Y de repente venía otro, daba 50 talentos. Ya, bravo. Y de repente venía una señora y daba un talento nada más. Y entonces todo el mundo entre así murmuraba, se reía y todo. Y entonces Jesús, ¿qué era lo que decía? Todos los demás dieron lo que sobraba. Y esa pobre mujer va a ser muy bendecida porque dio un talento que era todo lo que tenía. ¿Entienden? O sea que acá no hay con que yo soy pobre y no. Todos esos porcentajes, todo eso te están mirando, te están chequeando. Entonces todo eso cuenta. No es que tengas miedo, sino llénate de valor, de entusiasmo. ¿Por qué? Porque nunca estás solo, para bien o para mal. Pero más nos conviene estar en el bien. Mucho nos conviene estar en el bien. No solamente porque estamos guardando un capital cósmico para la siguiente vida, sino es porque para esta vida eso te sirve. Eso te sirve. Ustedes han visto, yo les digo, los homosexuales no tienen oportunidades para la siguiente existencia. Se les da una oportunidad de una existencia, después vienen a la siguiente existencia y siguen siendo homosexuales. Te das cuenta que muchos de ellos, la mayoría de homosexuales, tiene, entre comillas, muy buena suerte, ¿no? Que les sale, porque yo no digo pues que sean malos, ¿no? Que sean diabólicos, yo no digo eso, pero como tienen mucha suerte, entre comillas, ¿por qué? Porque ya no le van a guardar capital cósmico para la siguiente fecha. ¿Por qué? Porque ya no hay siguiente fecha, porque ya se van a limpiar en los mundos infiernos de esos elementos psíquicos llamados homosexualidad. Entonces, en apariencia uno dice, wow, homosexual, o los homosexuales, qué suerte que tienen, ¿no? No es que tengan suerte, les están dando porque no han sido malvados, pues, ¿no?
pero les están devolviendo su capital cósmico. Porque ya no le guardan nada, nada le guardan. Porque acuérdate bien, a nosotros, a todos nosotros que somos loquitos, pero medianamente normales, que no somos homosexuales, nos guardan un capital cósmico para la siguiente vez. ¿Entiendes? Así es la cosa. Entonces, ese capital cósmico es salud, dinero y amor, por sintetizarlo de alguna manera. ¿Y qué es eso? Abundancia. Entonces, uno tiene que ir entendiendo para qué sirve el retorno y la recurrencia. Retorno son 108 existencias. ¿Y a qué se le llama recurrencia? Recurrencia se le llama a que estas son pruebas que uno tiene que ir pasando, que en la existencia pasada fallaste. Entonces, se te presenta como recurrencia una ley que vuelve a repetirse lo mismo en lo que fallaste en la existencia pasada. Que si eras así, que está poniendo el ejemplo de que golpeabas a la señora, ahora ya no, pues ahora viene y ella te hace cosas y te da cólera y ya pues solamente hablas y dices cosas, te molestas, reniegas y ahí quedó, ya está. Enfrentaste a la recurrencia y ganaste. ¿Entiendes? Y ganaste. ¿Por qué? Porque ya te consideras una persona que ya no puedes hacer eso porque eso es bochornoso, es humillante, eso es malo para ti, eso es feo, así no se debe de hacer. No se debe de vivir de esa manera. Entonces la gente aprende y entonces ya comienza uno a mitigar, a bajar y a mejorar. Entonces, y poco a poco vas eliminando ese feo defecto de golpeador que tenías. Igualito otro, por ejemplo, que de repente una mujer que le gusta ser veleidosa y de que está con un hombre, con otro hombre y con otro hombre y con otro hombre a la misma vez ¿qué les digo? Pues solamente su intención es la billetera y cosas así, y de repente en la siguiente existencia sigue viniendo como mujer, pero esta vez ya no va a venir bonita, linda, como la mayoría de las mujeres, ¿no? Sino ya va a venir ya pues flaquita, feíta, con un pelo que se le cae, una cosa así. ¿Por qué? Para que vaya aprendiendo otro tipo de situaciones, porque mayormente ese tipo, y acuérdate bien, la mentira hace de que uno regrese feo. La mentira hace de que uno en su recurrencia regrese feo. O sea, así te hacen tu molde, medio feíto, así todo, porque eso, de ahí algo vas a aprender. Algo vas a aprender. Entonces, son situaciones, la recurrencia, son situaciones que uno tiene que ir comprendiendo. Que te vas a encontrar con pruebas. ¿Qué pruebas? Las que habías fracasado en la anterior ocasión, y en esta ocasión te ponen recurrencias, no recurrencias nuevas, sino te ponen pues pruebas, ¿no? Unas pruebas para ver si es que las pasas o no las pasas. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos siempre en examen. Esta es la escuelita. Nosotros acá hemos venido a evolucionar, y para evolucionar tienes que aprender y tienes que experimentar. Entonces, esa recurrencia viene a repetir las cosas de la vida pasada, pero mayormente en las que has fallado. Pueden presentarse otro tipo de situaciones, ¿no? Porque tú mismo lo vas creando con tus propios pensamientos, porque nunca olvides eso. Tú eres el que va creando tu destino. No es que vienes con un destino preestablecido. Yo escucho, incluso hay personas que están tan perdidas en lo del mundo astral, que me dicen que nosotros vamos y somos juzgados y nosotros hemos decidido eso. Momentito. Eso de que nosotros hemos decidido esto, nosotros hemos decidido nuestro destino, es una verdad a medias, porque te vuelvo a repetir, si bien es cierto, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, somos uno, pero la verdad es que tú no has dicho nada en el tribunal. ¿Por qué? ¿Estabas dormida o estabas dormido? La que habló fue tu Madre Divina.
Y el que firmó fue tu padre que estaba en secreto. Entonces tú no interveniste porque ¿cómo te vas a defender si tú no sabes? y hay estas personas que supuestamente saben es que no se desdoblan. Nunca han tenido la oportunidad de estar por allá. No es una cuestión de lectura ciega, es una cuestión de aprendizaje por intermedio de las experiencias. Eso es lo que uno tiene que ver. Entonces no es una cuestión de que nosotros vamos y nosotros nos defendemos y nosotros decidimos nuestro destino. Mentira, eso es falso, eso no es así. Son tu padre y tu madre que tienen la conciencia despierta y que van a querer y te van a guiar, eso sí. Y por tu bien te van a guiar y por tu bien muchas veces dejan que te pasen cosas. Y uno dice, ay, pero ¿por qué sufro tanto? Pero sufres un ratito nada más porque siempre vas a caer en un colchón de seguridad. Siempre vas a tener un paracaídas puesto. Siempre vas a tener miedo que te caíste de arriba, pero de todas maneras abajo Él te espera con los brazos abiertos. Siempre va a ser así. Uno va a estar pensando de que uno está solo, pero no es la verdad. Eso sí, ahí sí te hacen el milagro, ahí sí te colaboran, ahí sí te ayudan. Si te iban a robar por la izquierda, tú no sabes por qué. En ese instante se te ocurrió irte por la derecha. ¿Por qué? Porque el íntimo instintivamente te guió. Tú no sabes ni por qué y te vas a la derecha y no te roban. Tú ni agradeces nada porque no sabes que te iban a robar. Si estás hablando que ese es el destino, bueno, pues no, pero así vamos. Así vamos. Y eso es protección. ¿Y esa protección para qué es? Yo no te digo de que a las personas que estamos en este tipo de conocimiento nada nos pasa. Eso es imposible, nos tiene que pasar algo. Pero no nos pueden golpear, no nos pueden pegar, no nos pueden robar, no nos puede pasar ese tipo de cosas. ¿Entiendes? ¿Te pueden estafar? Sí, te pueden estafar. ¿Pero por qué? Porque tú lo permitiste, pues, porque también tienes que estar alerta. Pero no te pueden robar. Yo me acuerdo antes, cuando no estaba en esto, yo me acuerdo mucho que a cada rato que mi reloj, que la luna trasera de mi carro, y yo decía, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo estoy buenito, yo estoy asistiendo a las clases, yo estoy estudiando, sí, pero y todo tu capital cósmico y todo lo angelito que había sido antes de, eso lo tienes que pagar. ¿Entiendes? Eso lo tienes que pagar. ¿Y ahora qué resulta? Ahora con el transcurrir de los años mi vida cambió, mi personalidad antigua ya no está. Ni siquiera veo un robo. Ni siquiera se me baja una llanta como te lo estuve chismoseando la semana pasada. Ni siquiera, eso es protección. No te puedes chocar en tu carro. El íntimo te protege. O sea, y hay situaciones así que no puedes regresar. ¿Por qué? Porque ya tienes un nivel. Que ese nivel, ¿quién te lo dio? ¿El milagro de Dios? No, Señor, eso lo hizo el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Tú. Tú lo hiciste, tú lo lograste, tú lo trabajaste. ¿Tú sabes por qué los sueños no te vienen clarito? ¿Por qué los sueños no te vienen nítidos? Los sueños te vienen medios así escabrosos, medios medio nebulosos, que no son muy claritos, no lo puedes entender muy bien. ¿Sabes por qué viene? Porque Dios te ayuda, pero también tiene las manos atadas. Porque ¿qué pasaría si te dijera, a ver, Guillermito, mira, ¿ves esa señorita bien guapa, bien buena moza? Sí, ya, con ella te vas a casar, con ella vas a hacer tu obra y con ella tienes que, ya. No te dice así. O mire, de este negocio, vas a hacerlo de esta manera porque yo quiero que lo hagas de esta forma. No te lo dice así. ¿Sabes por qué no te lo puede decir así? Porque la ley principalísima que rige en el universo y es establecida por el Dios absoluto y el Dios total es el libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrío? Yo tengo la libertad de ser o no ser. Yo decido. Entonces, si yo soy o no soy, yo estoy forjando mi destino. Mi Dios, mi Padre que está en secreto, mi espíritu no lo hace. Él me aconseja. Y Él muchas veces me obliga con la pobreza o los malos momentos a rectificar. ¿Para qué? Para no irme para el lado izquierdo, sino irme para el lado derecho, pero en silencio. Sin que Él te diga qué es lo que tienes que hacer. Entonces, para eso yo siempre he dicho, cuando hemos estado estudiando el centro instintivo, yo siempre he dicho, el centro instintivo es lo mejor de lo mejor. ¿Por qué?
Porque sin pasar por el concepto de la mente, sabes con el corazón. Entonces, ¿y eso qué es? Es un porcentaje del despertar de tu conciencia. Ese es un porcentaje de que estás despertando conciencia. Sabes. Él no te puede decir a las claras. Uno tiene que hacer un esfuerzo, tantear el significado de los sueños, para que ya de ahí tú ya tienes un 50%. El otro 50% lo tienes que descifrar tú. A más esfuerzo hagas, más fácil se te va a hacer descifrar la vida, tu propia vida, y saber tu destino y forjar tu destino. Entonces, este asunto de que yo ya tengo un destino establecido, entonces ese destino establecido de los alcohólicos, de los borrachos, ¿no? De la gente que uno ve tirada ahí, drogadictos. Yo tengo amigos así, que todos nosotros en el barrio, ahí en Breña, empezamos así, jijiji, jajaja, salud, salud, los vivos de la esquinita, pero después cada uno logró su destino y lo forjó. ¿Y por qué ahí se han quedado uno o dos, se han quedado mal económicamente en los brazos del demonio alcohol? Porque así se llama el alcohólico, alcohol, al demonio alcohol. Y entonces, ¿por qué? Ese era su destino, no era su destino, pero sí fue su libre albedrío, pero sí fue su intención. Le gustaba estar en ese plan, pues no quería moverse y ahí se quedó. Entonces no hablemos de que yo tengo un destino establecido, porque eso ni Jesús el Cristo, ni el Buda, ni nadie dice que eso exista como algo establecido. Que sí, que esa es la intención de todo padre que esté en secreto. Por supuesto que esa es la intención, pero no todos lo logran. Entonces no lo podemos llamar destino. Entonces uno tiene que ir entendiendo una cosa bien clara, bien nítida. Las leyes están hechas para que nosotros cumplamos ese, entre comillas, destino, que es eliminar esos elementos psíquicos creados por nosotros mismos, y a la vez, como estás eliminando, eso te va a facilitar lo que hemos venido a hacer primigeniamente, el despertar de la conciencia, adquirir conciencia, saber, ser, ese ser o no ser de Shakespeare, habla de eso, ser o no ser. Si uno lo viera así espiritualmente, no como solamente una poesía, sino como algo espiritual, ya con esto aprendido, te vas a dar cuenta que habla de que si es que tú quieres, el alma puede llegar a ser el ser. El alma puede llegar a ser el ser. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque yo siempre te voy a hablar de la manifestación de la ley de la atracción, de cuál es tu intención, te voy a hablar de la conciencia del átomo, te voy a hablar de cómo debes de tratar a las cosas, porque las cosas es Dios también, así como tú también eres un átomo de Dios, yo también, todos nosotros somos. Entonces, no se trata solamente de querer. Yo no te digo, acá nadie es alérgico al dinero. Yo no te digo de que no hay que estar anhelando las cosas de porque calato te vienes y calato te vas. No, porque no te vienes calato ni te vas calato. Porque cuando tú vienes desnudo, pero si tú en tu existencia pasada, y acá te puedo explicar algo de la ley de la herencia, si en la existencia pasada tú dejaste y tú construiste y le dejaste a tu mujer, a tus hijos, 3 casas, ya te vas. El ángel de la muerte te recoge y te vas. Y entonces ya pasas por el tribunal y regresas. Ya, ese es el retorno y esa es la recurrencia. Regresas. Cuando regresas, ya sin darte cuenta, apareces con que tienes un negocito, eres bien hábil desde muy muchacho y te compras una casa. A los 21 años ya te compraste una casa. Y después de repente por ahí pasa otro tiempito y ya tienes otra casa. Y por ahí, no sé, con la mujer que te casaste tenías otra casa. Hicieron un bien mancomunado, ya tienes 3 casas. Rápido, no llegaste ni a los 30 años y ya tienes 3 casas. ¿Qué pasó? O yo te lo estoy contando como un cuento a mi manera, ¿no? Porque eso llega mucho más rápido, ¿eh? Ojo, eso llega mucho más rápido. Yo te lo estoy contando a mi manera.
Ay, ¿por qué? Porque algunos van a decir, pero si yo te lo dejé, yo dejé el hotel, ¿por qué no me lo van a dar a los 30 años? Porque la mente actúa así, ¿no? Bien sabrosa es la mente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que los bienes que tú has dejado anteriormente, ya vienes y otra vez comienzas desde cero. Falso, mentira, así no funciona. Así no funciona la ley. Esa ley de la herencia no funciona. Por eso es que antes, ahora ya no, ahora muy raro se ve eso. Antes era casi obligatorio, era una ley silenciosa, eso dejarle las herencias a los hijos y a la familia. Antes era así. ¿Por qué? Porque sabían de esa ley. Y sabían que después, ahí yo sé también del asunto del rey del acero. Ahorita se me escapa Carnegie, creo que era, no me acuerdo. Pero el rey del acero llegó un momento en que tenía tantos y tantos y tantos y tantos millones que ya se aburrió y ya no quería trabajar y quería seguir estudiando. ¿Por qué? Porque él era espiritualista. Y entonces llegó un momento en que ya agarró. ¿Qué fue lo que hizo? Sacó el 80% de todo, sí, fue Carnegie. El 80% de todo su dinero lo regaló para obras de caridad. 80%. El 10% se lo regaló a sus hijos, que eran un montón de plata. Y el 10% se quedó él. Y entonces, una vez un periodista lo encontró en un buque, en un transatlántico, y él estaba ahí sentadito, en una camillita, con su mantita ahí en los pies y leyendo un libro. Y viene un periodista y le dice: señor Carnegie, buenos días, ¿cómo está usted? Quisiera entrevistarlo, por favor. Ya, sí, cómo no, dígame. Y le hizo una serie de preguntas y todo lo demás, y después le dijo: pero ¿por qué es que usted entregó, si tenía tanto dinero, por qué no se lo dio todo a sus hijos y seguían la fortuna, todo seguía por ahí? No, le digo, ¿por qué no? Porque mis hijos tienen que hacer su propia fortuna. Y entonces, pero ¿y tanto? ¿Pero por qué no les dejó un poco más de dinero? ¿Y por qué dio el 80% de toda su fortuna? Se lo dio a personas desconocidas que usted ni siquiera conoce. Ah, le dijo, es porque yo en mi próxima existencia también quiero ser millonario. El periodista, que no sabía nada de eso, lo único que hizo fue escribir tal cual como se lo dijo Carnegie. Lo único que hizo fue escribir, pero él no conocía la ley. ¿Cuál es esa ley? La ley de la herencia, que está inmiscuida dentro del retorno y la recurrencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo con esto? De que todo lo que tú hagas ahora, si estás pensando en que lo quieres acortar el plazo y quieres jubilarte pronto, no es una de tus mejores ideas, ¿eh? No es una de tus mejores ideas. ¿Por qué? Porque el cuerpo y tu alma te van a pedir más. Porque no ves que tú ya, quieras o no, así lo sepas o no lo sepas, así no lo entiendas, tú ya estás en otro nivel. Desde el momento en que tú terminas de escuchar este tema y otros temas, no solamente los míos, sino de otras personas que también están interesadas en que tú evoluciones, porque esa es tu intención. Si tu intención es escuchar, algo en ti te está moviendo para que tú llegues a esos niveles. Y eso que te mueve es ese invisible, ese Señor, ese Padre que está en secreto, el que te está moviendo. ¿Para qué? Para que cumplas con tu destino de la abundancia. Y ese destino de la abundancia ya te expliqué cómo se lleva, cómo se maneja, a qué se debe, cuáles son las leyes, cómo son sus funciones, ya te expliqué. Entonces no es una cuestión de... Las personas que no entienden o que no saben las leyes son las que se quedan pues a mitad de camino y viven más o menos bien. Porque tampoco es que nos van a dejar vivir pues dentro de la pobreza. Los mendigos, los pobres, los que piden en las esquinas, ese es su libre albedrío, esa es su propia decisión. Les gusta ser vagos. ¿Qué vamos a hacer, pues? Y ahí nadie se mete.
ahí nadie se mete. ¿Ves? Ahí no, porque Dios mío, ¿por qué me haces? No, no le gusta trabajar ni siquiera su mente, porque para trabajar tu mente no necesitas plata. Entonces, si nosotros entendemos perfectamente bien esto, de aquí ya vamos a poder entender algo que es muy importante. La materia no es sólida, sino luz cristalizada, ralentizada por el pensamiento a falta de conciencia despierta. Toda la materia son patrones de luz. Mañana continuamos. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.